Entonces, bueno, esperemos unos 5 minutos más. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. ¿Me escuchan bien? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Para los que no me conocen, mi nombre es Jessica Meneses. Voy a ser una de las instructoras del día de hoy. Nos va a estar acompañando otras dos personitas. El día de hoy vamos a seguir con la clase pasada, vamos a hacer un breve recorderis y vamos a tener una clase pues como muy dinámica. No sé si por ahí me acompaña Juan Manuel y Héctor para que se presenten. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel Bustamante. Soy psicólogo de la Universidad de Antioquia. Tengo especialización con la Universidad Autónoma Latinoamericana acerca de cultura ambiental. Estoy actualmente desarrollando una cantidad de proyectos relacionados con este tema y he logrado publicar algunos artículos acerca de eh, narrativas. El último fue acerca de narrativas y de psicología ambiental, sobre todo en la parte de ecología y del desarrollo del ser humano. Entonces, eh, estoy muy atento, claro que sí, para que ya Héctor se presente. Y bueno, a sus servicios, cualquier duda, cualquier mensaje que manden por el chat, tendremos el momento de revisarlos y hacer el respectivo aporte. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, yo soy Héctor Betancourt, estoy encargado pues de este espacio. Sin embargo, les pido disculpas porque en estos momentos el sector donde yo me encuentro está sin energía eléctrica. Entonces la zona donde estoy nuevamente tiene muy buena iluminación, pero ya a esta hora digamos que no hay sol y sin energía, como que ahí vamos. Aún así, entonces espero contar con todos. El tema principal es de gestión de riesgo, pero desde la parte de evaluación y las vulnerabilidades. Vamos a hablar un poco entonces también desde la parte psicológica. Vamos a hacer una actividad muy chévere y le vamos a abrir paso a una actividad que espero que también estén invitados a las 8 de la noche en otro segmento de la escuela, en donde vamos a tener unos invitados de la parte de serpientes. Entonces, siendo más, los dejo con la compañera Jessica. Chicos, esperen. Chicos, me confirman Hola Jessica, pantalla, sí, por favor. Sí se cerró. por favor, si pueden compartir Ahora sí. pantalla, sería muy bueno. Chicos, ¿alcanzan a ver la pantalla? Sí, ahí se ve la imagen.
Listo, perfecto. El día de hoy vamos a seguir con como un breve recorderis de la clase pasada para las personas que apenas están ingresando nuevas, que veo que en los comentarios me indican que hay gente nueva y eso es muy agradable. La vez pasada, ¿quién se acuerda qué clase vimos? Chicos, ¿aló? ¿Me escuchan? Sí, ¿Alguno se acuerda de la clase pasada? Bueno, para darles un recorderis, entonces en la parte de gestión de riesgo y desastres, vimos todas las amenazas vienen por orígenes, vimos que son vulnerabilidades y hicimos pues como una breve actividad, ¿cierto? El día de hoy les voy a recordar rápidamente. Amenaza. Una amenaza es un peligro latente, ya sea de origen natural o causado por las acciones humanas, que tienen el potencial de generar pérdidas de vidas, lesiones y daños a bienes, infraestructuras y recursos ambientales. ¿Alguien que me quiera decir para ustedes cuál sería una amenaza? Un incendio forestal, entonces podría decirse que incluso los pinos pueden ser una amenaza latente. Muy bien. ¿Alguien más? un deslizamiento de tierra por lluvias, una creciente. Una creciente. Todos estos son amenazas, ¿cierto? Como le indiqué hace unos minutos, las amenazas son según su origen. Hay de origen naturales, socionaturales. Las naturales se dividen en dos, hidrometeorológicas y geológicas. Las naturales son eventos o fenómenos que ocurren en la naturaleza. Y las socionaturales son un tanto similares, pero son inducidos, ¿cierto? Ahí tenemos unos ejemplos en las naturales como huracanes, sismos, vendavales, heladas, avenidas torrenciales, granizadas. Y las socionaturales, inundaciones, incendios forestales, remociones en masa y la degradación de recursos naturales. Las de origen atrópico se refiere a las acciones directamente humanas, tanto intencionadas como no intencionadas. Estas son aglomeraciones de personas, contaminación, y están las de origen tecnológico, que son asociadas con actividades industriales y de transporte de sustancias peligrosas, como derrames, fugas, explosiones. Y en estas van los incendios, tanto estructurales como forestales. Vamos a ver qué es vulnerabilidad. Susceptibilidad o fragilidad que tiene una comunidad, sistema o bien de ser afectado o sufrir efectos adversos. En caso de que se presente un evento peligroso, ¿cierto? Estas vulnerabilidades pueden ser de carácter físico, económico, social, ambiental, institucional. Cuál más otra vulnerabilidad conocen ustedes aparte de estas? Hay muchas, ¿cierto? Veo que alguien tiene la manito levantada. Sí, Jessica, está alguien hace rato levantando la mano.
¿Será que nos quiere brindar un aporte? No sé, chicos. ¿Quién me quiere aportar? ¿Cuáles Pues yo más pienso conocen? que las vulnerabilidades dependen pues del el territorio en el que uno habite. Por ahí alguien Ujú. colocó en el chat que hasta psicológica. Hay personas que son más propensas en situaciones de estrés, como un sismo, sentirse bastante desprotegidas. No más un sismo que ocurrió en Bogotá hace como varios meses, una persona consideró en ese estado de estrés que era mejor tirarse del edificio. Y uno se pone a razonar eso y uno dice, pero pues ¿por qué? Pero en su gusto lo considero como más acertado lanzarse. Entonces, a veces creemos que en términos psicológicos hay unas conductas como razonables y no, a veces en cuestiones de accidentes o de desastres naturales o provocados por el hombre, cada persona reacciona diferente. Súper bien. Y sí, es verdad. En Allí todos estos temas, podríamos ahondar ahora un poco, ¿te parece? Para darte la palabra con las próximas diapositivas. Eh, Hay un asunto muy problemático, o bueno, si tú sigues, dímelo, o empieza. de lo que yo le iba pues como a indicar es que lo que dice él es cierto. En muchas de las ocasiones, por temas traumáticos o que la gente pues llega como a tener esas crisis, pues toman unas posiciones totalmente adversas, ¿cierto? Igual Juan Manuel el día de hoy les va a dar un poco como esa parte psicológica para que tengan en cuenta que en muchos aspectos también podemos tener una crisis circunstancial, ¿cierto? Juan Manuel les va a hablar sobre un poco sobre esto. Gracias, Jessica. Sí, dentro de los estudios psicológicos, un asunto algo problemático ha sido el trauma, eh, porque el trauma nos lleva a reaccionar de formas muy diversas ante ciertas situaciones de vulneración. Y notamos que vulneración es no contar con las herramientas para afrontar una situación, ni las herramientas físicas, ni las herramientas económicas, sociales, ambientales o institucionales suficientes para poder hacer frente a una situación, ya sea ambiental o ya sea de otros diversos aspectos. ¿En relación a qué? A temas como los duelos que tenemos interiormente, a temas como la comunicación, las dificultades en la comunicación, sobre todo en ciertos territorios, se presentan como, como una vulnerabilidad ante cualquier situación, sin la capacidad óptima de que lleguen los equipos de auxilio. Entonces, hay una cantidad eh, de economía psíquica que se pierde a través de las catástrofes, a través de los temas como la muerte y como asuntos pues que nos exceden. Entonces, ¿qué les parece si hacemos una pequeña experiencia? Si les parece que hagamos la experiencia y estamos atentos, pónganme un dedo arriba para que la iniciemos. Bueno, estamos atentos y espero que estemos en un lugar cómodo, que no tengamos ninguna interferencia de obstáculos del ambiente, ruido, que sea un lugar óptimo para tener una relajación, una respiración tranquila. Notemos
cómo sacamos temor y cómo entra en nosotros felicidad. Estamos como al inspirar, retenemos dolor y soltamos alegría. Notemos cómo el mundo entran situaciones difíciles por nuestra respiración y cómo soltamos tranquilidad. No sé si cada uno de nosotros tengamos alrededor un lapicero. ¿Todos tienen lápiz o lapicero? Bien chulos si tienen cerca el lápiz, lapicero o una tela suave. La tela suave puede ser una cobija, tela suave puede ser una superficie cómoda. Y si tenemos un lapicero en la mano, ponemos la punta hacia adelante y con la culata del lapicero vamos a ir pasándola por nuestra piel. Puede ser una hoja, por ejemplo, yo tengo una hoja. Si estamos calzados, quitémonos nuestros zapatos y con la respiración vamos a seguir recibiendo pudrición y vamos a hacer fermentación. Y en la siguiente respiración vamos a notar cómo vamos frotando ese objeto que escogimos por nuestra piel. Puede ser por nuestras manos, puede ser por los pies, puede ser incluso por las fauces de la cara, siendo muy atentos de nuestra respiración. Y al pasarla por esas fauces de nuestra cara sentimos un leve masaje. Puede ser un hormigueo, puede ser incluso con los dedos, puede ser una sensación de escozor, sensación extraña. Nos concentramos en los sonidos del ambiente. Notamos cómo se eleva la sensibilidad en nuestro cuerpo. Y en la próxima respiración vamos a volver nuevamente. Vamos a hacer aquí y ahora, los que estamos en este lugar, miramos incluso nuestra pantalla e inspiramos esa palabra
y vamos a imaginar qué palabra podemos expirar al ver la palabra vulnerabilidad y lo ponemos en los comentarios. ¿Qué palabra podría reemplazar una palabra como vulnerabilidad? Bueno, fragilidad, ponen aquí. Gracias por tu participación. Incertidumbre. Ahora, estamos hablando de una palabra que puede reemplazar vulnerabilidad de una forma contraria, que sea el término que nos dice Jennifer, oportunidad, valentía, dice mística, pues dijeron fortaleza, mística, wow. No me habría imaginado todavía esa palabra. ¿Nos quieres aportar por qué mística? ¿Por qué te llama la atención la palabra mística? ¿Quién puso mística? Bueno, no me pusieron mística, la imaginé. Es tal vez una conclusión también de este momento de relajación, ¿cierto? Cada palabra puede ser la conclusión de incluso si nos imaginamos la palabra contraria, esa puede ser una solución, ¿cierto? La fuerza, la certeza, la existencia. Wow. Bueno, soltar a qué palabra de las que han visto en la clase con Jessica podría referirse, aparte de soltar, porque en vulnerabilidad hablamos es de una posibilidad, ¿cierto? Entonces casi que ahí es que tener el toro por los cuernos. Tenemos que pensar qué hacer para evitar que se nos olvide esa situación y que luego pueda ser un riesgo. Si hay una amenaza de deslizamiento de tierra, no podemos soltar esa atención que tenemos. Igualmente, bueno, vamos a buscar en qué momento podríamos utilizar la palabra de soltar, ¿cierto? Incluso ni siquiera un término como la amenaza, podríamos usar, bueno, se podría usar la palabra soltar, ¿cierto? Que cuando hay un peligro, ¿cierto? De inseguridad, por ejemplo, lugar, lo mejor es tener la capacidad de soltar esa situación como una amenaza o como algo que nos genere miedo, ¿cierto? Soltar el miedo y anclarnos a la acción, ¿cierto? ¿Cómo puedo ser yo? O puede ser mi pero sabemos que tiene muchas más aplicaciones. Bueno, chicos, Ok, ¿cómo se sintieron ustedes? ok, ¿qué les ¿Alguien que me pareció el ejercicio? Disculpa, Jess.
hablamos estamos hablando, bueno, como de unas situaciones, pues, que podríamos complementar de la parte pasada. También un tema para manejar la vulnerabilidad es la comunicación, ¿cierto? Debemos armar esas redes y ahí esas redes que nos permitan una comunicación efectiva de ciertos asuntos y, y también manejar esos temas de gestión de riesgo, no como un trabajo de los organismos únicamente, ¿cierto? De los organismos de socorro o de las instituciones y entidades locales, sino como un asunto que nos compete a todos, que debe conllevar entre la comunidad y entre los vecinos la capacidad de trabajo en equipo, la capacidad de generar roles de acción que, que puedan, pues, como domeñar asuntos que pueden salirse del control solo de una familia o de una persona. Mm, en este taller yo me ideaba pues cómo también se puede simbolizar la gestión del riesgo, o cómo se puede simbolizar los, los temas riesgosos en la naturaleza en una imagen. Y me imaginé los dioses griegos encomendaron a Atlas por su fuerza y su valor, que en la creación del mundo él sostuviera la tierra. Ustedes lo pueden buscar en internet, la imagen de Atlas como un semidios que estaba cargando la vida en la tierra. Entonces, nosotros también somos una especie de Atlas que sostenemos la vida en la tierra, sostenemos la madre tierra. Eh, tenemos que ver como, como comunidades y como personas, individuos, qué conocimientos tenemos qué conocimientos tenemos para lidiar con estas situaciones. No sé si Jessica me puede mostrar la diapositiva de los árboles. ¿La? Hola, ¿cuál diapositiva? La de la casa con los árboles. Creo que es la Ya vamos siguiente. para allá, adelante, por favor. Me estoy adelantando un poco. Pero bueno, te doy la palabra. Si tienen algunas conclusiones extra de la actividad, nos la pueden hacer saber por algún medio que estemos manejando en conjunto, electrónico, ¿cierto? Mm, podemos pues incluso ante cualquier duda o cualquier asunto eh, activar la comunicación conmigo o con algún, pues sobre todo pues de mi parte quedo como atento a ustedes también, porque estas meditaciones son un poco antiintuitivas, ¿cierto? Hacen que eso que no esperamos ver, que es en una meditación que digan que recibamos el dolor de la tierra o que recibamos eh, cosas algo negativas que expelamos de nosotros, ese ser posible que afrenta esa situación. Entonces, ya luego veremos incluso cómo algo que está riesgoso para nosotros es algo que también, a lo que también le ponemos la mente, algo que también se nos roba parte de nuestra mente, de nuestra inteligencia, de nuestros procesos cognitivos
y nos propina un estado de alteración, de inminencia, que si atendemos como comunidad, o si atendemos en compañía eh, de esas colectivizaciones que se logran hacer, podemos deshacernos de ese estado de vulneración de una forma más sencilla, de una forma más efectiva. Y más que sencilla es que empecemos a identificar, y nos pueden poner también en los mensajes, si hay alguna, eh, algún riesgo latente en sus espacios de trabajo, o cerca a comunidades que transitan, porque puede ser el abrebocas también para la actividad que sigue, ¿cierto? Seguiría que vamos también a revisar eh, esas situaciones internas y externas que, que pueden generar un riesgo. Entonces, dale, Jessica. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Manuel, por esa intervención, por esa actividad tan bonita. La verdad es que sí, todo esto hace pues como parte de cada uno de nosotros, aprendiendo a conocer nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra mente, y esto es algo muy importante para tener en cuenta. Les voy a hablar un poquito sobre las crisis circunstanciales y les voy a dar pues como la definición que viene siendo como la parte psicológica, ¿cierto? Y estas situaciones son estresantes o traumáticas y estas afectan temporalmente el bienestar emocional y psicológico de las personas. Entonces, a veces estas crisis suelen ser desatadas por eventos externos, por la pérdida de un ser querido, por un accidente, por problemas laborales, pues todos estos aspectos significativos de la vida, ¿cierto? Teniendo en cuenta que a menudo son reacciones o situaciones específicas que pueden resolverse con el tiempo o incluso con un apoyo adecuado, ¿cierto? Teniendo un contacto de apoyo, un familiar o un amigo con el que nosotros nos estamos pues bien y estables emocionalmente y tengamos esa confianza como para contarles absolutamente todo, ¿cierto? Las vulnerabilidades, yo me voy a enfatizar en cuatro: la vulnerabilidad física, la vulnerabilidad económica, la vulnerabilidad ambiental y social. Me enfaticé más que todo en estas cuatro porque son muy comunes encontrarlas muy relacionadas, ¿cierto? Las físicas, como lo dijeron anteriormente, la ubicación en zonas de riesgo, calidad deficiente de las construcciones, de su vivienda, de su entorno, todo esto puede ser una vulnerabilidad física, la falta de conocimiento de la infraestructura también viene siendo pues como una de ellas. En la económica, pobreza y bajos ingresos, dependencia de recursos naturales, falta de acceso a créditos y seguros, ¿cierto? Y la vulnerabilidad ambiental viene siendo como la parte de degradación de ecosistemas, contaminación y cambio climático, el uso adecuado de recursos naturales, ¿cierto? Está también pues, como va muy de la mano con las vulnerabilidades sociales, exclusión y desigualdad social, falta de organización comunitaria, limitado a accesos de servicios básicos. ¿Ya? Para nosotros mirar estos factores, cuando sumamos una amenaza y una vulnerabilidad, nos da un riesgo, ¿cierto? Los riesgos pueden estar asociados al ambiente, con nuestras casas. Son todas estas vulnerabilidades,
sumadas con las amenazas. ¿Ustedes conocen otros tipos de vulnerabilidades? Como se lo estaba yo preguntando ahorita. ¿Alguien me quiere decir, aparte de la psicológica, qué más vulnerabilidades podemos tener? ¿O cómo ven esta imagen? ¿Solo ven un riesgo que vienen siendo pues como las piedritas? ¿O ven muchos más riesgos? ¿Solo hay una vulnerabilidad o ven más vulnerabilidades? Los árboles. Los árboles, exacto. ¿Qué más? ¿Qué más riesgo podemos encontrar ahí? Solo los árboles. Ambiental, ecológico, bien, ¿qué más? La montaña es uno de los factores, o sea, viene siendo la amenaza latente que hay ahí. El riesgo vendría siendo todo ese deslizamiento, Colapso de la casa, un ventarrón, no sé. colapso de la casa, un ventarrón, bien, súper bien. ¿Qué más? ¿Qué más vulnerabilidades hay ahí? Hay muchas, ¿cierto? Hay muchas vulnerabilidades, muchos riesgos. Todos estos muy latentes. Si uno de esos árboles se me cae a la vivienda y me afecta la parte de infraestructura, ¿qué vulnerabilidad podemos tener nosotros ahí? A ver, ¿qué piensan ustedes? Por ahí veo una manito levantada. Hola. Chicos, como yo estoy proyectando, a veces no me da para mirar y darles como la palabrita cuando tienen la manito levantada. Si quieren, van prendiendo pues como el micrófono y vamos dando nuestra parte. ¿Listo? Listo, desde esa parte yo te puedo ir colaborando. Cada que vea que alguien tiene la manita levantada, yo te lo voy a comunicar. En estos momentos la manita levantada la tiene Jennifer. Jennifer, ¿quieres hacer tu aporte? Me indican por los mensajes que el techo, firmeza de la casa, la parte de fuerzas naturales como temblores, súper bien, vulnerabilidad física, ambientales, estructurales, súper bien. En la parte psicológica también deben haber vulnerabilidades. Ejemplo, yo vivo en esa casa y acabé de sacar un crédito. Acabé de sacar un crédito y me compré un televisor, ¿sí? Y el árbol se me cayó en mi habitación y me dañó el televisor que yo no he pagado. Ahí tendría una vulnerabilidad psicológica, ¿cierto? Chicos, ¿me están escuchando? Sí, Sí, escuchamos. sí. Súper bien. Entonces, sí, habría muchas más vulnerabilidades. Nosotros en nuestras casas también tenemos un sinfín de vulnerabilidades. Pregunta, ¿alguno de ustedes Para que nos hables tiene un de plan familiar de emergencias? ¿Qué, perdón? Un plan familiar de emergencias. La verdad, algo así muy bien estructurado, no. Pero yo a nivel personal, yo estudié auxiliar de enfermería Ujú. y bueno, tengo un bolso en mi cuarto con elementos, algunos elementos, porque claro está que no los tengo todos
o hay veces los saco y se me olvida volverlos a guardar, pero cosas básicas como tener linternas, tener gasas, tener microporo, jeringas, alguno que otro medicamento. Pero así que yo diga, voy a hablar con mi familia en caso de que pase algo, nos vamos a encontrar en tal punto o vamos a actuar de determinada manera, pues es algo que no hemos implementado, la verdad. Pero bien, tienes un buen paso. Para las personas que no estuvieron la clase pasada, yo hago parte de un organismo de socorro que es la Defensa Civil Colombiana, ¿cierto? Tengo la experiencia, también soy técnica en gestión de riesgos y desastres, y todo esto nos ayuda a estar preparados para todas estas eventualidades, ¿cierto? Sabemos que nosotros no, ¿cómo es? No podemos decir en qué momento, en qué lugar nos va a suceder, pero sí podemos implementar cositas como son los planes familiares de emergencia, los boletines, estar pues como un poco preparado y todas estas clases que nosotros estamos viendo también nos ayuda a identificar, digámoslo así, como una alerta temprana, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada uno en su comunidad conoce su territorio, conoce sus vecinos, sabe de cómo estaba la montaña. Si ustedes a la montaña le ven una grieta o un deslizamiento, pues va a ser un signo de alarma, ¿cierto? Y pueden decir, nosotros estamos en vulnerabilidad, hay este riesgo y hay una amenaza, ¿cierto? Eso es sumamente importante. Héctor, ¿querías dar un aporte? Listo. Por un lado, hay muchas buenas respuestas en el chat del Meet en donde podemos ver los diferentes focos en cómo actúan nuestros participantes en cuanto a la parte de riesgo. Hablan de kit de emergencia, las inspecciones, que se haga ese kit de emergencia, que las inspecciones se hagan regularmente. Hablan de puntos de encuentro físicos, puntos de contacto. Hay algo que quizás no solemos tener en cuenta o que no hace parte de nuestro diario, y es el mantener de pronto, venden unas manillitas en donde podemos tener como nuestro RH y nuestros datos más genéricos que nos sirven en caso de un accidente, que a la hora de llegar los cuerpos de emergencia puedan atendernos y ubicarnos más fácilmente en los respectivos puntos de atención médica. Eso es bastante importante a tener en cuenta. Hay algo que la compañera Jessica incluso nos está hablando acá y le complemento, y es que es el hecho de que cuando nosotros tenemos en casa un protocolo, es coger como esa cultura de pronto, enseñarle a nuestros hijos, a nuestros padres o a nuestro núcleo familiar como tal, qué deben hacer en caso de que les pase ciertos incidentes que normalmente se pueden presentar fácilmente o con regularidad en casa, o que se corren de pronto más riesgos dependiendo de dónde vivamos, ¿sí? Entonces, cuando hay un temblor, ¿qué deben hacer? Si no estoy yo como cabeza de la casa, entonces mis hijos, ¿qué deben hacer? O mi padre, ¿qué debe hacer? Mi abuela, ¿qué debe hacer? Si debe salir de la casa, por el contrario, entonces debe buscar ciertos lugares que le sirvan como refugio, si debe dirigirse a un punto de encuentro. Esas son cositas que poco a poco van nutriendo y van haciendo la diferencia para disminuir esa vulnerabilidad que nosotros de pronto vamos adquiriendo con el tiempo, ¿sí? Entonces, es más que todo eso. Podemos entonces continuar, Jessica, con lo tuyo. Claro que sí. Entonces, en este momento vamos pues como a entrar en la materia entre la vulnerabilidad y la evaluación de riesgos, ¿cierto? Entonces, la ley 1523, ¿qué nos dice? La evaluación de riesgos es el proceso mediante el cual se identifican, analizan y valoran los riesgos que pueden afectar a una comunidad, un territorio, considerando
tanto la amenaza como la vulnerabilidad de la población y los activos. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña actividad. ¿Sí? Vamos a hacer como una pequeña tarea en el aula. Ya vimos la definición de amenaza por sus orígenes. Vimos la vulnerabilidad y tipos de vulnerabilidades. Estábamos hablando que hay muchos tipos de vulnerabilidades. Vamos a analizar de las amenazas y vulnerabilidades cuáles serían los factores de riesgo que nosotros podemos encontrar. Y una inundación. Digamos que nosotros tenemos una inundación. La inundación sería de origen ¿qué? A ver, alguien que me diga. ¿Natural o socionatural? Bien. ¿Y cuál sería una vulnerabilidad? Bueno, una vulnerabilidad que nos trajo tal vez una situación en cierto momento fue el tema de algo que recordamos mucho y es el COVID, que nos pudo hacer sentir vulnerables ante una situación catastrófica del ambiente. O sea, es algo que no se logra incluso explicar, no logro no explicar cómo una situación de una alarma mundial generó tal acogida en nuestras vidas cotidianas. Entonces, o sea, si soy consecuente con el tema de a veces no sentirse con herramientas para uno domeñar o dar cuenta de una situación, entonces surge algo y es el fenómeno de masas. Es un asunto que hace que los demás se contagien de esa versión, incluso de esa idea, sea positiva o sea errónea. En el sentido de que los demás se atentan, se sienten también ansiosos, tensionados, sus situaciones y sensaciones corporales se agudizan, se agitan y hacen que desde la comunicación haya un rompimiento muchas veces en el discurso, que haya paso a un tema de una sobreimaginación de ciertos eventos, de una sobreexplotación también de la enfermedad mental, y nos hace apelar a la paranoia, nos hace apelar a la neurosis, a asuntos también no resueltos del pasado, y eso hace pues que se agudice muchas veces una situación. Entonces, ante estas situaciones de riesgo también es tomar las medidas adecuadas para hacer frente a lo que está sucediendo. Entonces, pues yo pienso que luego de esta cantidad de ejemplos, de esta explicación, yo creo que estamos muy retornados a nosotros y podemos acudir a una actividad, a una tarea que vamos a poner a ustedes. No está por demás leerla, vamos a leer la tarea. Espérenme que me agite un poco, voy a soltar un poco la camisa. Entonces, pues, dice lo siguiente: identificar las amenazas por sus orígenes, ¿cierto? Lo que hablábamos de que una amenaza puede asemejarse a una sensación constante, algo que incluso uno puede no saber qué es, y
y aún así genera sensaciones en el cuerpo. Entonces es una primera información inicial que llega al cuerpo de que algo no está bien, de que algo no está funcionando. Entonces preguntamos, ¿dónde está, por ejemplo, dónde está mi mascota? ¿Dónde está mi mascota? Es una primera sensación de que la mascota no está ladrando, que no está, de que está sin una presencia. Y eso origina una sensación de amenaza, de que se pudo abrir una reja, de que la pudieron llevar. Los asuntos más alocados, ¿cierto? Que la mente se puede imaginar. Entonces, identificar las amenazas por sus orígenes. Identificar las vulnerabilidades y tipos de vulnerabilidades. Entonces, pues en este tema de vulnerabilidades también nos quedamos en un buen tiempo. Que también hicimos pues la mala experiencia y también Jessica nos habló bien, nos habló bastante pues acerca de ese tema. Entonces, cuando acudimos a la vulnerabilidad, entonces es ya identificar en nuestros territorios, por ejemplo, la posibilidad de un deslizamiento de tierra, como decían ahora, una vulnerabilidad de pronto de alguna suerte de acogida social ante un problema, o sea, no sé, una situación de alto consumo en las calles. Entonces podemos percibir que las personas se quedan sin una guarida, al parecer su noche, y también sin una solvencia económica. Puede ser, por ejemplo, es una vulnerabilidad, porque puede traer asuntos sociales. O una vulnerabilidad económica, es que me gasté el sueldo en dulces, no sé. Me gasté el sueldo en otras cosas y estoy, ¿cierto? Como adoleciendo de la economía necesaria para solventar este mes, ¿cierto? Eso sería, ¿cierto? Como una batalla en una situación. También de carácter físico, por ejemplo, los chicos, los adolescentes suelen sentir vulnerabilidad física, y muchas veces cuando se cortan, por ejemplo, eso es una vulnerabilidad física de un asunto mental, de un asunto relacional que decanta en el cuerpo, que va al cuerpo y que los hace cortarse, por ejemplo, o acudir a una depresión. Entonces, pues, bueno, también está la situación ambiental de los deslizamientos, y ya ustedes podrían ver, o alguien si quiere, como comentar la última vulnerabilidad. Alguien del grupo que tome el micrófono un momento. A ver. Lady, Jesús, Sí, Ataraxia. aquí. ¿Qué entendiste del último que dije? Qué pena, es que en este momento fui al baño rapidito. ¿Cómo? ¿Cómo Es que en dices? este momento fui al baño rapidito, entonces no escuché bien. Ah, bueno. Cuando hablamos de vulnerabilidades, también hay vulnerabilidades internas, ¿cierto? Dentro de la misma casa. ¿Nos puedes hacer un ejemplo acerca de una vulnerabilidad en un espacio como el baño? Por ejemplo, en el baño,
puede ser Puede el paro de la ser el palo de la cortina, cortina, que no que esté bien no agarrado de esté las bien agarrado de las manos, manos, pues Ajá. hasta que te puede pues hasta que romper la se puede romper llave, la el llave, agua, bueno, el salir agua, el bueno, chorro de salir el agua. chorro de Sí, agua. me Sí, imagino que así, me imagino que a así, uno o mismo a uno mismo puede tener puede tener nervios, un ataque de nervios, un ataque de pánico. Pues yo pánico. pienso que Pues también yo es a pienso uno que mismo. también es a uno mismo. Ajá, muy claro ese ejemplo. Yo podría agregar una experiencia que me contó alguien una vez que me encontré y estaba ciego y resulta que era porque se había entrado al baño acalorado y se arrojó agua fría muy en el instante, muy rápidamente, y resulta que eso se le subió a los ojos y generó pues esa condición que, que ahora pues le podría rodear toda su vida, ¿cierto? En el sentido de que, claro, es un sentido, ¿cierto? Es una parte muy importante del cuerpo, como los ojos. Entonces, pues ya dados estos ejemplos, ya sigue la actividad que hagan ustedes en sus espacios, Bueno, igual Eh, de forma, listo. Y, y bueno, y si algún compañero tiene algo que agregar, eh, agradezco, lo puede hacer. Perfecto, desde mi parte, Perfecto, desde mi parte, un poquito un poquito lo que se viene haciendo lo para que se viene actividad. haciendo para... Y eso le iba quisiera, a decir, pues, Juan, exacto, entonces vamos a ver entonces ya lo que Jessica nos tiene preparado. sí, Jessica Juan nos Manuel, tiene preparado una pequeña actividad. el micrófono para que no se escuche la interferencia, ¿listo? Ajá, Bueno, ajá, ok. Bueno, siguiente siguiente. Estoy actividad, muy atento a ti. bueno, siguiendo con la Bueno, actividad, siguiendo con la actividad, vamos a resolver vamos a este mismo resolver. procedimiento con las remociones más, ¿cierto? Se sabe que es de origen natural, las vulnerabilidades pueden haber tanto como físicas, económicas, ambiental y social, ¿cierto? También se pueden haber afectaciones en la calidad de vida, pero ¿cuál es el riesgo? ¿Quién más me quiere dar ese aporte? ¿Qué riesgo hay ahí? Para que miremos. Dentro de nuestra vivienda, la red de gas y las pipetas son un riesgo. Sí, Claro, claro. por ejemplo, ay, qué pena, metí la cucharada. Tranqui, hágale. Por ejemplo, hay veces que uno no se percata que hay fugas de gas en las estufas. Sí, ya después de cierto tiempo, las mangueras van teniendo como donde están los empates, porque pues ha pasado, más que todo pues la vecina le pasó, donde claro, no se percataba de que tenía como una fuga de gas y era por el empate donde va de la manguera hacia la estufa. Ella sentía siempre ese olor a gas, pero no se percataba de mirar si era fuera de las boquillas de cerrarlas, era de que tenía una fuga y siempre uno se pone a mirar es en los donde están los contadores, pero no se percata por aquí adentro con donde van las mangueras a ver si de pronto de los años va perforándose o va habiendo algún cambio. Pero sí se ha vivido, no más ayer pasó aquí a 3 cuadras por donde yo vivo, que cuando vimos fue los bomberos y era que había como un olor que se había como regado en toda la calle. Se sentía el olor y era un contador que se le había reventado una manguera. Y claro, los vecinos de una salieron y lo peor era que la casa estaba vacía. La casa no había a quien decirle cierren, hagan tal cosa, no, sino que los vecinos les tocó empezar a llamar a todo el mundo. Entonces, de pronto son riesgos que a veces se vuelven hasta masivos
porque en la cuadra eso puede ir afectando por el olor que se empieza a esparcir por el aire y es a veces incómodo. Es verdad, y todo esto, pues nosotros en la casa tenemos múltiples factores, múltiples vulnerabilidades, ¿cierto? Hay que saberlas identificar, qué hacer, cómo actuar, a quién llamo, a quién acudo. Entonces esta es la idea de todos pues, toda esta clase, ¿cierto? Teniendo en cuenta que los de origen natural o, no, o socionaturales a veces nos van a causar como esas eventualidades múltiples, ¿cierto? Teniendo en cuenta pues todo esto, nosotros en nuestras casas tenemos muchas vulnerabilidades, amenazas, porque yo siempre lo he dicho y lo he recalcado Energía, mucho, la energía, el agua, qué un hacer, cable, un corto. esos planes familiares de emergencia, esos botiquines, no, no un botiquín, metámoslo por otro lado, un bolso, ¿cierto? Nosotros podemos implementar un bolso, tener lo necesario. ¿Alguno de ustedes sabía que es súper importante tener una copia de la cédula, documentos importantes o incluso de los medicamentos que nosotros tomamos? Porque esto para todos los organismos de socorro, llámese bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, es sumamente importante. Sí, sí. Y todos esos aspectos son sumamente importantes. ¿Hay alguien aquí que sea de un organismo de socorro? Pues yo en sí no, pero sí hice en primera instancia con los bomberos, primero, eh, ¿cómo es que se llama? Prevencionista, estuve en prevencionista. También hace como 2 meses me hice uno de primeros auxilios con Fenalco y hubo alguien que vino de fuera del país a darnos ese taller con eso fue ahí en la Secretaría de Educación, la que queda por la Sexta, de Ujú. socorro, sí, de socorrismo, se me olvidó el nombre. Y yo digo que a mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho aprender todo eso. Eso es muy bueno. Yo digo que uno hoy en día, como están las cosas, uno ya no se salva como de nada, porque en cualquier momento puede suceder cualquier eh, empezando por un temblor, empezando por una pared que se le puede caer del vecino o de la misma casa. Sí, son cosas que uno no está excepto a que le sucedan hoy en día. O cuando va en el carro, por ejemplo, nosotros o yo aquí en mi casa no tengo un botiquín, tengo un maletín que mantiene pues en el carro, lo mantenemos en el carro, tenemos desde cuello ortopédico, lo que es la linterna, tengo gasas, tengo hasta condón, porque son cosas de pues que me acuerdo que en ese tiempo nos enseñaron que todo puede ayudar, sí, para uno prestar un primer auxilio, ser como la primera persona en que puede hacer, sí, como el primer acercamiento. Y yo ahí en ese maletín, porque es un maletín, tengo de todo un poquito, pero también metí fotocopias de mis hijos y mías de mi esposo, porque nos decían lo que pasó en Armero. En Armero fueron muchos, pues los documentos, las casas que se perdieron, hubieron familias que sin ser de Armero llegó mucha gente a otras partes y les quitaron las casas, las viviendas, porque no pudieron tener ningún documento que constara que fueran de ellas. Entonces, son cosas que yo que digo, pues que es bueno que uno pueda evitar, porque uno no está excepto a que le suceda cualquier cosa hoy en día.
Sí, totalmente cierto. En muchas de estas eventualidades, yo siempre le he dicho que hay gente dueña de lo ajeno. Y la tragedia de Armero fue algo imprevisto, nadie sabía que iba para allá, que iba a afectar a Armero. Es más, según los estudios que habían hecho, ni siquiera estaba previsto que fuera para allá porque quedaba muy lejos, ¿cierto? Por eventualidades de la vida, llegó y fue una de las tragedias que literalmente marcó y la mayoría de nosotros conocen porque todas estas eventualidades dejaron mucha tragedia, nos tocó la resiliencia, ayudar, unirnos todos. Todas estas eventualidades son sumamente importantes tenerlas en cuenta. Yo les agradezco a cada uno de los que está conectado el día de hoy, porque la verdad son cosas que se nos salen de las manos, pero es de suma importancia y ustedes están tomando el primer paso que es ese conocimiento, ¿cierto? Nosotros a veces por desconocimiento no actuamos, no hacemos y ya teniendo pues como un poquito de conocimiento o esas experiencias que cada uno tiene en sus comunidades, en sus casas, con sus amigos, todas estas eventualidades que nos han marcado nos pueden ayudar a superarnos y a ayudar, ¿cierto? Entonces yo quiero que cada uno se ponga a pensar y analizar un riesgo que tenga en su casa, una amenaza, y se pongan a decir qué voy a hacer, cómo voy a actuar, cuáles son los pasos a seguir. Si yo sé, por ejemplo, pongamos el ejemplo que tú me estabas diciendo ahorita, ¿cierto? Si a la vecina le pasó, yo ya voy a estar muy precavida porque yo no quiero que me pase a mí, ¿cierto? Entonces yo digo que a veces de esos errores o esas cosas que nosotros no pensamos que nos pasen, nos puede pasar, y un precavido vale por dos. Este conocimiento que ustedes están adquiriendo, el conocimiento que ustedes tienen y las vivencias que ustedes tienen, todo esto es de suma importancia. Otra de las vulnerabilidades que nosotros podemos encontrar, y es una de las clases siguientes, eh, son todos estos animalitos de fauna silvestre, ¿cierto? Que se pueden ver afectados por estas eventualidades también, porque para ellos es su hábitat, para ellos son sus casas, sus viviendas, y estaban como en su zona de confort, ¿cierto? Esa zona de confort, eh, por un movimiento en masa, por un incendio forestal, se vio afectar. Entonces, este tema es de sumamente importancia. Héctor nos va a hablar un poquito. Listo. Jessica, ¿me repites esa última frasecita que literalmente no la pude escuchar yo muy bien? No sé si fue internet o lo que sea. Listo, para ya empezar entonces con mi intervención. Claro que sí, que yo les estaba contando que por afectaciones o por una amenaza, sea un movimiento en masa o un incendio forestal, se ven afectado el hábitat para los animales silvestres, ¿cierto? Tú nos ibas a comentar un poco sobre eso. ¿Qué Listo. En opinión este tienes? Como lo que caso, pasó en Jumbo. listo. Bueno, por un lado, no sé si quieras pasar de una vez a la siguiente diapositiva o si lo vamos a dejar entonces en esta y a partir de esta lo hacemos. Eh, Resulta que cuando que nosotros estamos en un ambiente, ¿sí? Esto lo vamos a ver incluso en una clase más adelante, donde vamos a poder hablar desde esa relación que tiene el ser humano con toda la naturaleza y cómo cada proceso que nosotros tenemos afecta
absolutamente todo nuestro ecosistema, ¿sí? Y que, en esa parte de animalitos, en la parte de las plantas, en la parte de los diferentes seres que hacen parte de ese ecosistema, pueden cambiar o pueden generar una, un, una pequeña discordia, por decirlo así, en, lo que tenemos y en lo que debemos normalmente en nuestra cotidianidad. Puede pasar de nosotros ver un lindo paisaje que siempre estamos acostumbrados, que cuando subimos a casa, entonces lo encontramos, a encontrar de un momento a otro un lugar con las plantas muertas o un lugar donde hay una infestación por roedores o entonces que se alborotó cierto bicho que nos está dañando las plantas. Hay muchos factores que intervienen en esos procesos y, que pueden afectar pues como tal la calidad de vida. Cuando nosotros hablamos de una vulnerabilidad o de específicamente una amenaza, esa amenaza trae consigo muchas cosas. Ustedes vieron que nos estaban hablando ahorita entonces solamente de esa imagen. Teníamos un riesgo donde hay un movimiento como tal, una remoción de suelo, de partículas de suelo como tal, de piedras, que entonces van a caer en un movimiento en masa, se va a llevar cierto material y nos da entonces a hacer que daños en nuestro hogar o de pronto va a quedar sepultado en nuestro hogar. Ese movimiento en masa va mucho más allá de solamente lo que nos va a hacer a nosotros y es el hecho de que también hay muchas especies de plantas que se ven afectadas con ese movimiento en masa, ¿sí? Porque literalmente pueden estar muriendo en ese instante, en el momento en que se está removiendo toda esa capa vegetal. Incluso también entonces algo muy fuerte y es el desplazamiento de la fauna en ese desprendimiento que hubo de terreno, era la casa o el nicho de ciertos roedores o de ciertos carpinteros, o entonces unas zarigüeyas vivían ahí y ya se tienen que desplazar a buscar otro lugar en donde hacer su nicho. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que acá hay un arbolito, ahorita le estamos hablando como una amenaza, ¿sí? Como algo que podemos, que nos hacen de pronto vulnerables, y es el hecho de que resulta que en el momento en que perdieron su casita, ese roedor o esa zarigüeya o literalmente ese carpintero pasó de tener su hábitat en el bosque a literalmente pasar a ser su hábitat, su nuevo hogar, nuestra casa, ¿sí? Entonces, con eso ya vienen otros problemas, de pronto entonces le tenemos un poco de miedo o de pronto entonces hay un peligro que de pronto nos vaya a morder algún roedor o que entonces ya no podamos descansar bien debido a que resulta que yo tuve mi turno en la noche y cuando llegó el día y quería descansar, yo ya no podía porque simplemente tenemos un carpintero que todo el día está clavando en ese arbolito, ¿sí? Entonces son esas cositas a tener en cuenta, pero que literalmente vamos a verlo desde una parte muy, muy específica y cómo es esa interacción de todo el entorno, todo el ecosistema directamente con nuestras vidas, cuáles son los riesgos que tenemos y cómo el granito de arena que nosotros podamos aportar va a hacer la diferencia para que no se sigan, no se perjudique o no se vea afectada nuestra vida diaria. Jessica. Para complementar lo que estaba diciendo Héctor, uno de los riesgos que nosotros podemos encontrar es, son los ofidios, ¿cierto? Todas estas serpientes, arañas, escorpiones, que pueden llegar a nuestras casas, ¿cierto? Los que quieran saber un poco más a profundidad de este tema, de 8 a 10 de la noche, el día de hoy, hay unos expertos que nos van a hablar sobre todas las serpientes en este tema, pues como más enfatizado, ¿cierto? Nosotros lo podemos ver como una amenaza, una vulnerabilidad, hablemoslo en el tema de las serpientes. Viendo esta imagen, si
por la caída de todas estas rocas se me mete una serpiente a nuestra casa o llega uno de estos animalitos a buscar pues como ese refugio. Nosotros también nos podemos estar viendo amenazados múltiples factores, porque incluso hay personas que le tienen fobia, ¿cierto? Le tienen fobia, le tienen miedo, viendo que en muchas de las ocasiones estos animalitos solo se van a defender y están buscando pues como ese refugio. Metiéndolo pues como en un concepto un poco más específico a lo que estamos viendo, está este. ¿Cuál sería el riesgo ahí si la amenaza es de origen socionatural o tecnológico? ¿Cierto? Estamos hablando de un incendio forestal. La vulnerabilidad puede ser física, económica, ambiental, social, psicológica. Tiene múltiples vulnerabilidades. Viene siendo pues como la afectación en nuestra calidad de vida, en nuestra calidad de aire, en todo lo que tiene que ver con ambiente, suelo, ese hábitat de esas serpientes, de esas arañas, de esos escorpiones, que nos pueden generar pues como un riesgo mayor, ¿cierto? Pero obviamente en este tema de los ofidios, nosotros vamos a tener pues como un breve recorderis. Para los que ya saben y para los que no, van aportando pues como esa semillita. En la parte de los ofidios, estos animales son nocturnos, la mayoría de tiempo en la mañana se pueden encontrar tomando el sol. Estos animales atacan es como porque se sienten amenazados o en su defecto por ese incendio forestal se vio amenazada pues su hábitat y se fue y se resguardó en una de las casas. Usted acabó de llegar, se quitó el zapato está calientico. Como ellos son de piel fría, vi un lugar seguro para acostarse a dormir, ¿cierto? Entonces, la destrucción de hábitats naturales por actividades humanas, viene siendo deforestaciones, urbanizaciones, incendios forestales y múltiples factores, pueden llevar a un mayor contacto entre humanos y ofidios, ¿cierto? Las variantes en temperatura y precipitaciones pueden alterar los patrones de comportamiento y hábitat de las serpientes, aumentando su presencia en áreas urbanas. Como les estaba pues, yo indicando hace un momento, todos estos animalitos van a buscar como ese refugio que nosotros también vamos buscando cuando tenemos una afectación, ¿cierto? La falta de conocimiento sobre las especies locales y su comportamiento pueden aumentar el riesgo de encuentros peligrosos. Ya sabemos que hay múltiples especies de serpientes que nosotros podemos encontrar. La mayoría de nosotros decimos que son cazadoras, que son inofensivas para el ser humano, pero por X y razón podemos encontrar una serpiente venenosa, ya sea porque el vecino le gustaba tener una serpiente exótica y la tenía como mascota y un día tuvo un accidente en su casa, se cayó, quebró pues, su hábitat donde la tenía y esta serpiente escapó, ¿cierto? También viene siendo pues como una amenaza, una vulnerabilidad y todos podemos pues como ese riesgo. ¿Qué más riesgos podemos encontrar asociados a incendios forestales? En esa imagen más que todo, ¿qué se les viene a la mente? Yo los quiero escuchar un ratico. Intoxicación por el humo que sale del incendio. Intoxicación por el humo, totalmente de acuerdo.
Incluso las altas temperaturas pueden ocasionarnos a nosotros desestabilización, ¿cierto? Podemos perder sales de hidratación, nuestro cuerpo puede estar viéndose afectado de múltiples razones, ¿cierto? Nosotros teniendo en cuenta que ya pasamos de un fenómeno eh, que fue el fenómeno del niño, que fue altas temperaturas. En muchos de los aspectos hubieron muchos incendios forestales a nivel nacional, hubieron muchas hectáreas afectadas, personas, y vamos a pasar a un fenómeno climático llamado la niña, ¿cierto? Esto es una variación climática, como lo mencioné en la clase pasada, que también nos puede afectar en múltiples circunstancias, ¿cierto? Aparte del humo, ¿ustedes qué más pueden identificar ahí en esas casas? ¿Qué más puede pasar? ¿Qué más riesgos? Una afectación por exposición a exceso de temperaturas. Sí, claro, como yo le indiqué ahorita, puede haber afectación, se pueden perder sales de hidratación, podemos tener un golpe por calor, podemos, si nosotros no sabemos controlar pues como ese fuego, tampoco nos podemos hacer los héroes y decir yo colaboro, yo voy, porque en múltiples factores los incendios forestales son tenaces. Hay que tener en cuenta que podemos sufrir una quemadura, sea de primer, segundo, tercer grado. Estas pueden tener múltiples afectaciones. Por inhalación de humo también podemos tener problemas cardíacos, podemos también quemarnos las vías aéreas. En múltiples factores tenemos muchas vulnerabilidades, ¿cierto? Pero yo quiero que empiecen como a analizar también esas vulnerabilidades, que mire que ese incendio, según esa imagen, el incendio puede llegar a las casas. Veo una manita levantada. Sí, a mí se me ocurre también de que pueden haber afectaciones, puede ser inicialmente forestal, pero luego se puede convertir en estructural y pueden haber desprendimiento de materiales que puedan caer sobre uno, pueda la persona quedar inconsciente o atrapada. Exacto. A eso quiero que ustedes tengan pues como en cuenta que no solo se van a enfrascar que fue solo un incendio forestal, ¿cierto? Mire que también se puede convertir en un incendio estructural porque ya empezó a coger la casa y nosotros en nuestra casa tenemos agua, luz y un factor muy explosivo que es el gas, ¿cierto? Digamos que cogió una red de gas, entonces ahí si nosotros vemos que tenemos afectaciones, ¿cómo nos vamos a quedar en esa casa? Hay que buscar rutas de evacuación, puntos de encuentro, estar pues como atentos como la comunidad, la información que los organismos de socorro o las personas que se sientan en la capacidad y estén capacitados también para apoyar, ¿cierto? Es que yo vi en la clase de gestión del riesgo de desastres las vulnerabilidades, las amenazas, y esto es un factor de riesgo. Y ya veo que la amenaza puede ser una fuga de gas y la vulnerabilidad puede verse afectada en mi salud por la inhalación de todos estos gases, ¿cierto? Pero si yo hago una prevención y regularmente estoy chequeando y mirando que todo esté bien,
pues ahí me estoy ayudando y puedo estar ayudando a los demás, ¿cierto? Veo otra vez en una manito levantada. ¿Alguien más ve otro tipo de vulnerabilidad, riesgo asociado con esa imagen que ustedes me digan? Puede haber atrapamiento, incendios, quemaduras. ¿Qué más? ¿Qué más se puede ver afectado ahí? Bueno, aparte de eso, como lo estábamos diciendo ahorita, también podemos tener pues como el riesgo de encontrarlos con estos animalitos que su hábitat ha estado pues como afectado. Aparte que hay que tener en cuenta que nosotros también tenemos animales domésticos. Hablemos de los perritos y los gaticos, ¿cierto? Que estos también se pueden ver afectados por lo que está pasando en su entorno. Y estos también hacen parte de nuestro hogar, de nuestra familia. Entonces, por eso es de suma importancia que nosotros tengamos en cuenta o conozcamos qué son los planes familiares de emergencia, qué vamos a hacer, cómo vamos a actuar, todos esos cursos de primeros auxilios, todo eso es de suma importancia, ya que la prevención y el conocimiento nos ayuda a tener en cuenta todas esas afectaciones que nosotros en cualquier momento, como lo indicaban ustedes, podemos tener, ¿cierto? No dejando atrás que nosotros ayudamos y aportamos si estamos en las condiciones. Porque, como le estaban indicando ustedes ahorita, tomemos el caso de Bogotá, que la señora se vio enfrascada porque estaba temblando, estaba en un sismo, no sabía qué hacer, no sabía cómo actuar. Y en muchas de las cuestiones, esa parte psicológica se nos va a ver afectada, ¿cierto? Como lo estábamos indicando ahorita. Le voy a dar la palabra a Juan Manuel, para que nos hable pues como un poco en este aspecto de las fobias. Y si él tiene sus diapositivas y puedo colaborar para proyectárselas, estoy a disposición. ¿Listo? ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Me quiere comentar un caso que tenga pues cercano a su vivienda o algo para dar como el paso a esta parte psicológica? ¿O vamos bien? Bueno, Jessica, en cuanto a lo de Manuel, él ya nos pudo hacer esa intervención. Yo espero que quienes pudieron hacer parte de ese momento de inmersión en donde estamos buscando relajación y salirnos de ese estrés que quizás cargamos durante el día, les haya podido servir o que hayan podido realizar la actividad como tal. Sí, al mismo tiempo nos habló un poco de otras cositas. Ya para completar y complementar pues como la información, mira que están relacionando un poco con lo que se estaba hablando ahorita de ese desplazamiento de fauna. Y es que, claro, tenemos un incendio y literalmente el incendio hace que todos esos animalitos que vivían en la montaña, que vivían en el bosque, que está cercano al incendio, se desplacen. Incluso si el incendio es estructural, si alrededor también hay ciertos ecosistemas, hay microecosistemas que se generan, ¿sí? Porque lo que nosotros vemos como un rastrojo o lo que vemos como simplemente un par de árboles al lado de la casa, también generan otro micro ecosistema que como tal se va a encargar de almacenar tanto fauna como flora, y esa fauna se debe desplazar. Eh, Nosotros más adelante en otro tema que nos viene en otra de las clases futuras está lo que estaba hablando Jessica de de qué es lo que tenemos que hacer en las casas, desde las casas para poder mitigar muchos
de los riesgos que poseemos, de las vulnerabilidades, disminuir esas vulnerabilidades. Entonces los invito a que nos sigan acompañando para que cuando lleguemos a esos temitas podamos entonces tener toda esa información que de verdad es de suma importancia para que la estemos aplicando en nuestros hogares y nos veamos cada vez menos vulnerables, porque con el cambio climático, con los desplazamientos de fauna, con la evolución del hombre y los desplazamientos que se van perdiendo, las familias, los animales, van generando pero muchísimas más vulnerabilidades para nosotros. Y la idea es saber cómo atenderlas. Listo por acá, nuestro profe Manuel también quiere hablarnos un poco. Cuéntanos, ya para finalizar. Solamente, Héctor, que si quieres la próxima ocasión podemos ahondar un poco más, o en una próxima ocasión podemos ahondar en los términos que Jessica nos inauguró y hacer otra actividad como una actividad bien dinámica, algo que nos pueda, cierto, dinamizar y poner también en el cuerpo estos espacios. Y gracias por el aporte, por la motivación como a seguir haciendo, a seguir haciendo este tipo de actividades más dinámicas y fortalecer obviamente temas como la proyección, temas como la comunicación, que eso es pues como lo que también le da atención e interactividad de nuestra parte, de nuestro conocimiento con el grupo. Y pues también como sin más decir, yo creo que ese es un temita pendiente que queda, ¿cierto? Los temas pendientes, más las fobias, el tema de andar un poco más en lo que es el PPT, el trastorno de estrés postraumático, que es resultado muchas veces de este tipo de situaciones cuando ya han sucedido, cuando hay que generar una tensión y que no nos permite eso, soltar lo que ha sucedido y afecta diferentes áreas en la vida. Es eso pues como el aporte que queríamos hacer también a sus vidas y a que sigan invitando a este encuentro las personas que han estado como con el interés de estar. Vemos 15 personas, además de 18 personas, ¿cierto? 15 personas. Listo. Manuel, muchas gracias Muchas por tu tiempo y muchas gracias por tu intervención. Listo. Como les venía diciendo, ahorita a las 8 de la noche vamos a tener un espacio en donde vamos a tener al experto Andrés Camilo, de esa parte de fauna de Colombia, en donde nos va a hablar mucho sobre los ofidios, nos va a hablar directamente, entonces va a presentarnos su proyecto, la administración que tiene, nos va a hablar de los factores diferenciadores del proyecto, de las alianzas que tiene fauna de Colombia, nos va a mostrar un poco de ello, nos va a concientizar y también nos va a hablar entonces sobre esa parte de los accidentes que se tienen con ellos y con esos animalitos que muchas veces nos generan fobia, y aparte de eso nos va a hablar sobre los mitos y las realidades acerca de esas criaturas tan hermosas que a veces satanizamos por error. Entonces, yo les mando un caluroso abrazo desde la parte de mesa ambiental de Guarne y los invito a que se unan entonces a nuestra próxima sesión ahorita a las 8 de la noche. Muchas gracias a todos por la asistencia, muchas gracias a todos por estar, por compartir un espacio. Sí, me disculpo de antemano, ahora nuestro compañero no pudo proyectar cámara por percances de iluminación y yo porque hubo un pequeño recorte energético en el sector. De antemano, muchas gracias, les mando un fraternal abrazo y espero tenerlos de nuevo dentro de 8 días. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que pasen buenas noches. Muchas gracias. Buenas Saludos. noches para todos. En este mensaje les dejé un video un tanto educativo
sobre lo que estábamos hablando ahorita. Las personas que lo alcanzaron a ver la clase pasada, chévere, súper importante. Se los dejo para las personas que iniciaron apenas el proceso con nosotros, para que vayan teniendo en cuenta estos temitas que se vienen pues como un poco más adelante, ¿cierto? Como lo estaba diciendo nuestro compañero Héctor. Vuelvo y les reitero, muchas gracias a cada uno de ustedes. Esta iniciativa que tienen cada uno de ustedes de aprender algo nuevo, algo que les llama la atención. Sabemos que en muchas circunstancias nosotros no podemos hacer nada, pero teniendo pues como ese conocimiento y ayudándonos mutuamente o ayudándonos nosotros mismos con estos temas de prevenciones, podemos salvar vidas, ¿cierto? Incluso salvar nuestras vidas. Entonces, a cada uno de ustedes, muchísimas gracias, gracias por su granito de arena que aportan a la comunidad, a la humanidad todos los días y espero verlos en una próxima. Bueno, aquí de último les dejé el link para la siguiente reunión por si alguno está interesado en hacer parte de ella y estar con nuestros compañeros pues de expertos en ofidios. Gracias, Héctor. Ya ahorita me vuelvo a conectar, ¿listo?